Bueno, lo prometido es deuda, como de costumbre, aquí en Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube Caracas TV Internacional y por Facebook. Por supuesto, también está por Twitter, @cpérez1962. Cada vez que yo digo viene Noel Leal para mi programa, la gente como que se emociona, la gente se desborda, la gente, 3.000 impresiones, 5.000 impresiones, 1.000 vistas ¿cómo se llama? Al flyer. Yo me alegro que eso pase, porque Noel, como muchos otros venezolanos, siguen del lado correcto de la historia, denunciando, diciendo y no mueven su manera de pensar. Es más, voy a recordar que Noel Leal, aquí en Políticamente Hablando, cuando yo le pregunté quién gana en Colombia, él me dijo sin vacilar, gana Petro. Yo le dije que no, que ganaba Fico. Bueno, hablamos muchas cosas, pero yo siempre del lado, pero él dijo no, gana Petro. Y eso hay que reconocerlo, la visión. Y como dice el flyer, para mí, que en paz descanse la democracia colombiana. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Un placer saludarte otra vez. Gracias por venir al programa y compartir con todo este gentío que te quiere tanto y respeta tanto tus opiniones. Pero hay que decir lo que pasa, lo que estamos y lo que vamos. Y que puede hacer el pueblo colombiano, si es que puede hacer algo. Porque no sé por qué los pueblos han decidido, Noel, ir por el lado más escabroso, por el lado más culebrero, para poder rescatar a la democracia cuando se dan cuenta que se equivocaron. Buenas noches, mi amigo querido. Muy buenas noches, Carmen Cecilia, y a todos los que nos acompañan. Gracias por esa palabra, gracias por ese recibimiento. Y sí, era fácil cuando queremos ver la política de manera seria y no solo la fotografía del momento, decir con total seguridad que Petro iba a ser el ganador. Igual que en las elecciones anteriores, Petro Duque explicaba que Duque iba a ganar. ¿Por qué? Porque todavía el entablado no estaba listo para la cochinada. La elección de Petro es una cochinada. Una cochinada que va mucho más allá del hecho de que Petro sea el candidato. Es un proceso general para degradar al Estado colombiano, a la sociedad colombiana, para que todo esté podrido y sea más dúctil y fácil hacer la penetración completa del aparato revolucionario. No importaba en realidad, en aquel momento el escenario venía, cuando estábamos conversando, recién habían sido las elecciones internas del Centro Democrático y explicábamos que el gran error del Centro Democrático de haber colocado a Iván Darío Zuluaga y no a la senadora a María Fernanda Cabal, pero igual la gente se fue por el apoyo a Fisco y el que era el tercero eventualmente era Fajardo. Lo cierto es que, tal como señalaban en aquel momento, no importaba quién fuese el payaso en cuestión. Lo único que hubiese hecho daño a Petro hubiese sido María Fernanda, pero eso no fue. ¿Por qué? Porque todo tenía que estar podrido. Y ahí es en donde entra el proceso de degradar más a Colombia al ponerle un representante como el ingeniero del cuento este. Que lo que resulta es una vergüenza total, pues. Entonces, cuando tú tienes ese proceso, ya la designación de Petro era un hecho, y pusiste al colombiano serio, al colombiano conservador, al colombiano decente, estamos hablando que es Colombia, en Bogotá y en otros sectores de Colombia hay una fuerte presencia de una mentalidad más seria del promedio del país, de nuestros países, pues. Y, y tú no puedes obligar a esa gente a que acompañe a una cosa como Hernández para poder rechazar a Petro. No. Entonces eso venía a asegurar más el proceso de imposición de Petro, vía electoral, vía fraude, vía lo que quieran colocarlo. Simplemente está claro que hay un grandísimo sector de la sociedad que no podía acompañar algo tan baboso como Hernández. Entonces, y eso es muy válido para colocarlo con el reflejo de lo que a mí me tocó vivir en el año 2006, cuando a este país le dispusieron contra Chávez a algo como Manuel Rosales. Si la gente no sentía la repulsión que yo sentía, es la misma repulsión que sintieron los colombianos al ver que tenías que elegir entre Petro o Hernández.
Eso es algo dañino a la sociedad, más dañino aún que la elección misma de Petro, porque con eso desmontas la sociedad, haces que la sociedad deje de querer al resto de la nación. Por lo tanto, esa desunión, esa quiebre gigantesco en el tejido social es parte de lo que necesitaba Petro para poder asegurar el avanzar revolucionario. Por eso es todo este trabajo. Por eso uno tenía la seguridad de que Petro iba a ser el candidato y no importaba el payaso en cuestión. O sea, Pero el payaso en cuestión electo fue el más dañino de todos. sí, pero a ver, ¿cómo tú lees el hecho de que la mitad de la población, a excepción de 800.000 votos, ¿verdad? Que le dan, por supuesto, la victoria a Petro, vota a favor de Hernández y en contra de Petro? Es que Claro, tú no porque lo hay una ves desesperación. polarizado. Sí, claro, hay una desesperación. Aquel es el comunista guerrillero. Hay un país que tiene que rechazarlo. Hay un país de imbéciles que quiere al comunista guerrillero. Y quiero ser bien claro con esto, y quiero ser muy sincero en ese sentido. Imbéciles, gente que tiene problemas. Esto no es un asunto de democracia. No, tú pusiste a un criminal que lo estuviste cuidando durante todos estos años, tal como cuidaron aquí a Chávez, tal como Caldera le dio el sobreseimiento y no se le hizo el juicio y no se le dictó sentencia para quitarle las posibilidades de que fuese electo. Bueno, a Petro lo estuvieron cuidando todos estos años. Hizo las mil y unas cochinadas en la alcaldía de Bogotá, robó lo que le dio la gana, hizo leyes aberrantes y nada, lo seguiste cuidando casi 8 años más para que llegara a esta realidad. Entonces, por eso es que yo siempre quiero explicar que el problema es profundo en cuanto a las sociedades. Hay un gran sector del país que simplemente no tiene mentalidad política seria. Es gente que mañana va a sufrir las consecuencias y cuando sufra las consecuencias serán un gran porcentaje, será igual idiota que el chavista promedio que todavía queda aquí, que no está enchufado, pero todavía entre el resentimiento, entre la cantidad de basura que tiene en su cabeza, todavía sigue adorando al criminal Chávez. Igualito adorarán al criminal Petro. Eso no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver con la deformación de una sociedad y la democracia como herramienta para que las sociedades deformadas terminen de destruir países, pero no por el hecho propio del valor del hecho de democracia, pueblo ejerciendo de gobierno a través de los mecanismos que sea. No. Entonces, esta manipulación está muy bien colocada. ¿Qué tienes? Por supuesto, hay una mitad de un país que dice, no, eso es una locura, eso es una locura. Pero esa mitad de un país también había un porcentaje importante de país adicional que no participó por asco. Y eso es lo más interesante de este tipo de cosas, porque haces ese quiebre social. Y es muy importante tener en cuenta hoy ese quiebre de tejido social para el mañana inmediato de Colombia. Porque cada vez que vaya a avanzar el proceso revolucionario, no puede haber conexión en el resto de la sociedad, porque lo que le van a seguir ofreciendo al resto de la sociedad es basura. Entonces, cuando esa basura llame a la sociedad a un comportamiento democrático, pacífico, electoral, nada más tienen que seguir viendo el reflejo de lo que ha vivido Venezuela. Noel, ¿por qué tú crees que la sociedad, no solamente la colombiana, la sociedad peruana, la sociedad argentina, olvídate de la venezolana que nosotros no tenemos ni sociedad, pero escucha esto, ¿por qué tú crees que son estas sociedades perdonan o ven con un lente totalmente distinto los actos que pasan con los socialistas? Por ejemplo, te toco un detalle. El guerrillero terrorista presidente Petro, todo el mundo en Colombia sabía quién era y qué era lo que tenía en la espalda. Perfectamente. Él dijo en más de una oportunidad, voy a hacer esto, voy a hacer, que era contra la propiedad, contra la vida, contra las reglas, todo era evidente. Inclusive en una oportunidad apareció borracho en un meeting. Pero la población tú sabes, como que lo perdona, no, fue un momento, no, él está confundido, pero al demócrata, sí, pues, como viste en los videos que salieron en Colombia a través de Semana, donde destruían a los demás candidatos moralmente, ¿verdad? La sociedad sí condenaba esos actos. ¿Por qué las sociedades, según tu visión, ven al socialista como el bueno y le perdonan todo, ay pobrecito, y al demócrata lo castigan
castigan de tal manera que lo desaparecen. También hay que hacer varias separaciones en este asunto. El demócrata. Yo creo que se ha abusado muchísimo de la palabra. Se ha abusado muchísimo de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que jugar con lo que yo he denominado los gobiernos en pausa. Gobiernos que han sido realmente nocivos para América Latina y permiten que vengan después los socialistas formales y tomen el poder. Gobierno como el de Macri, gobierno como el de Duque, gobierno como es lo que está sucediendo en Ecuador con Lazo, que desde el principio habíamos hablado que eso va a ser un gobierno hasta desechable, y bueno, y lo que está pasando. Porque pues son gobiernos que se abrigan tanto en la democracia que dejan que su país sea totalmente permeado, penetrado y manejado por el aparato revolucionario. Entonces, sí, que bueno, yo soy muy demócrata y por lo tanto dejo que la soberanía se pierda. Entonces eso es muy, muy importante entender que muchos de estos candidatos que se muestran como demócratas simplemente son estructuras totalmente maniables para el proceso revolucionario. Ok, ahora, la gente juzga a este tipo de personajes con crudeza y todo lo demás, mientras que al otro lo abrigan. ¿Sí? Porque nuestras sociedades son banales. Nuestras sociedades quieren que les digan mentiras. Nuestras sociedades quieren ese hecho de que esa fantasía y todavía viven el romance revolucionario, ese guerrillero heroico y todo ese festival de paja que les metieron en sus 400 canciones de trova cubana. Todo eso es tan increíblemente dañino, ha calado en un grandísimo sector de la sociedad que es analfabeta intelectualmente. A eso le tenemos que sumar la intelectualidad socialista. Entonces, cuando se mezclan ese torbellino, la basura educada y la basura analfabeta, llegan estas cosas. Es un gran sector del país. ¿Dónde está la institucionalidad de una nación para evitar que esa mezcla no haga que el país se suicide? Porque esa mezcla existe en todos los países, en todos. Pero en los países donde hay algo de institucionalidad, existen los frenos. Ah, tú cometiste un delito, entraste en un foro penal, ya no puedes ser candidato. Ah, bravo. Ah, existen las elecciones de segunda vuelta. No la segunda vuelta electoral como tal, sino los procesos donde las elecciones son de segundo grado, donde la voluntad directa de la población pasa bien sea a través de colegios electorales o de sistemas parlamentarios, donde haces que la sociedad no pueda salir desbocada a tirarse frente al tren. No, hay una barrera y hace que la sociedad piense, se siente un momentito. Pero tú sueltas hoy a cualquier sociedad del primer país del mundo y le pones un discurso igual de baboso y asqueroso como el de Petro, y tú vas a tener la mitad de un país apoyando esas cosas. Lo ves en países hasta industrializados, países poderosos como Italia. El otro día estaban con un tal Beppe Grillo, que es una cosa realmente enferma, y el tipo era un éxito, y hasta que no le trataron todos los esquemas de corrupción, que por lo menos, que por cierto, hay financiamiento venezolano en su campaña, el tipo hubiese sido primer ministro. Entonces, eso hay que darse cuenta. Existe una institucionalidad de país que atenta, que detiene a los que pretenden atentar contra la estructura de país. Entonces, si yo soy un criminal como Petro, antes debía haber sido detenido por la institucionalidad del país, porque si no, la sociedad... Pero la perdonaron, a Petro lo perdonó Juan Manuel Santos. Exacto, y antes de Petro ya lo había perdonado la sociedad a través de la opinión pública, porque esto es un asunto que es muy, muy importante. Petro, en sociedad con Pablo Escobar, con don Pablo, toman el Palacio de Justicia. Eso es innegable. Lo sabe todo colombiano. ¿Cómo se perdonó eso? Ahí el problema es la sociedad. Ahí fíjate que esa sociedad perdonó aquello. Va más allá del degenerado Juan Manuel Santos. Es todo el aparato después de medios de comunicación, todo el aparato después judicial, todo el aparato después académico, que fue limpiando una acción tan criminal como fue la toma del Palacio de Justicia. Llegaron hasta el extremo que el culpable fue el coronel que hizo la retoma, el coronel Plaza Vega, que pasó casi el resto de su vida preso.
por haber hecho lo correcto por Colombia, mientras que el criminal hoy es el presidente. Entonces, ahí no es solo la voluntad del pobre o el joven, no solo la voluntad de los profesores desde las academias llenándole a la gente la cabeza con socialismo. Es todo un aparato político. Y en base a saber y estar consciente de lo destruido, de lo podrido de todo el aparato político, yo expliqué el ganador va a ser Petro. Igual que en Chile, expliqué el ganador va a ser Boric. Y expliqué el punto adicional del gran error que estaba cometiendo Kast en la elección de Boric. Kast atentó contra su propio electorado. Porque al igual que Fico, Hernández, Petro, toditos vinieron a abrazar la Agenda 2030. Y entonces, ¿qué pasa con la gente seria de un país? La gente seria de un país dice, no, yo contigo ni a la esquina. Y viene ese quiebre social. Y eso es lo más grave de lo que está sucediendo. Kast hizo semejante burrada como esa. Milei está haciendo una increíble burrada en Argentina que no tiene nombre con el cuento de la venta de órganos. Entonces, todo este tipo de cosas van generando un rechazo en parte de la sociedad seria de un país. Y por ridículo que parezca, en todos nuestros países la sociedad seria va creciendo. Va creciendo porque entiende que existe un problema con la agenda de género, entiende que existe la Agenda 2030, entiende todo este problema de distorsión que le están generando a nuestros niños. Están entendiendo por fin que todo eso tiene un hilo que lo conecta, que es el rojo socialista. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras sociedades? Resulta que todos los candidatos atienden esa agenda. En más o menor grado, todos esos candidatos están ofreciéndote lo mismo. Lo mismo. Entonces, en el caso de Petro, el guerrillero criminal que tiene el soporte del narcotráfico, que tiene dinero, que tiene alcance comunicacional, logra tomar un gran sector de la sociedad. Es mío, me pertenece. Mientras que el resto de la sociedad está esperando algo que le diga, yo soy contrario a esto. Pero si me dices, no, yo soy también igualito a esto, ¿para qué voy a pelear por ti? ¿Para qué yo voy a acompañar al país? Si el país decide hundirse, el resto de la sociedad se echa a un lado y ve cómo el país se hunde. Y eso es realmente grave. Y eso es, y quiero colocarlo como reflejo ahí personal, es lo que me ha sucedido mucho en el país. A mí, yo sigo peleando por mi país de mi esquina y digo lo que tengo que decir. Pero mi país irresponsable que ha creído en Rosales, Capriles, Leopoldo, toda esta pendejada. Por favor. Bueno, es tan cierto lo que estás diciendo, que van a unas elecciones en el 2024 y uno de los candidatos, escúchame, y uno de los candidatos es Maduro, un hombre que está buscado en Estados Unidos por 15 millones, un tipo que tiene una sentencia, un tipo que es un malandro, un drogadicto, un narcotraficante, un tipo que dio la orden de que mataran a Oscar Pérez, al capitán, o sea, es como una locura. Lo peor del cuento, fíjate, lo peor del cuento, bueno, lo peor del cuento es que se hable de elecciones, pero lo peor del cuento no es que Maduro sea candidato, eso es hasta lógico. Lo peor del cuento es que le van a poner a Rosales entre los candidatos para terminar de humillar más al país. Es una cosa realmente vergonzosa lo que hace. Entonces, que alguien hoy todavía valore como positivo algo vinculado durante todos estos años a la estructura de lo que fue la Coordinadora Democrática, la MUD, el Frente Amplio, la Plataforma Unitaria y cualquier otro nombre pendejo que le pongan mañana, es alguien que yo desde mi lado, yo no lo veo como alguien con pensamiento político coherente. Para mí tiene el mismo pensamiento político de fondo que el chavista, es decir, no tiene pensamiento político, lo que tiene es una enfermedad. Fíjate. Interesante lo que estás diciendo de Colombia y vuelvo a Colombia, porque es que hoy me ha llamado tanta gente diciéndome lo mal que se siente y lo frustrados que están, que ahora qué van a hacer. Yo le dije, mira, ya es el tiempo. Hay un dicho, tú lo debes conocer, que yo digo siempre, después que está el ojo afuera no vale Santa Lucía. Ya lo que pasó, pasó. El guerrillero terrorista Petro es el presidente de Colombia, pero ya anunció las medidas. La había anunciado en la Inclusive, campaña contra Duque. espérate, vamos por parte, Noel, espérate, dijo que, ay Dios mío, dijo que iba a una constituyente. Lo dijo va antes, a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y por supuesto le dio una galleta a Guaidó que, bueno, le borró la cara a la galleta que le dio.
También lo dijo Rodolfo Hernández y Fico estaba muy claro en eso. Fíjate que quiero colocarle como un punto muy claro sobre estas realidades. Ninguno de los candidatos principales que estuvieron ahorita en contra Petro dijeron en ningún momento que iban a mantener rotas las relaciones con Venezuela. Más bien, Hernández lo dijo de manera descarada, pero ya Fico lo había expresado igual. Entonces vamos a ese punto. Ahora, Petro no está diciendo técnicamente nada nuevo de lo que dijo con la campaña con Duque. Eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Perdón, no te escuché, ¿lo puedes repetir? Que Petro no está diciendo nada de lo que ya había dicho en la campaña contra Duque hace 4 años antes. Su propuesta electoral técnicamente es lo mismo. Lo único que está agregado es la resentida esta que está de vicepresidenta, de Francia Márquez. Una cosa terrible. Entonces, el resto es todo lo mismo que había sido en la campaña de Petro contra Duque. El resto es exactamente lo mismo. Es tan gracioso y tan risible que hoy veo a todo un país, hoy estoy en las redes sociales, y todo el mundo está mostrando el video de la hija de Petro diciendo, ay sí, vamos a la extrema izquierda, ¿qué es lo que viene? Castrochavismo. Y ese video es de 2 años antes de aquella elección contra Duque. Es decir, todo el mundo lo sabe. Era evidente. Lo que pasa es que todo el mundo se despierta hoy. No es posible, este hombre era así. Es lo mismo que el cuento de Chávez, cuando la gente se empezó a dar cuenta de Chávez. Y yo les digo, ¿ustedes jamás vieron el video de Chávez en La Habana en 1994? ¿Ustedes fueron tan irresponsables como para votar por Chávez después de eso? Esas son las verdades que el país tiene que admitir. Ustedes no sabían que Capriles era socialista y en su campaña decía que todo el mundo, en la campaña para gobernador del estado Miranda, que todo el mundo en el estado Miranda debe tener su casita gratis, puesta por el estado. No, Capriles no era socialista. No se habían enterado de eso. Entonces ese es el gran problema de mi sociedad. El problema de la sociedad, aquella, esta, latinoamericana en general, es que le gusta comer de la basura. Por no decir que les gusta comer de lo que el problema, ¿y qué es lo que diferencia eso del resto de las sociedades del mundo? A todas les gusta, pero hay frenos. La institucionalidad de las naciones ponen frenos. A veces esos frenos se rompen, y vamos entonces al caso del país donde tú estás. Lo que ofreció Biden es basura, es incumplible, deforma las sociedades, es totalmente dañino en contra hasta de la soberanía propia de los Estados Unidos. Más allá del hecho del fraude, la mitad de un país votó por eso. A pesar de los colegios electorales, que eso, para eso estuvo el fraude, para romper la estructura de los colegios electorales. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Antes existía eso, frenabas eso a través de esos mecanismos y generabas esas elecciones de segundo grado. Ahora, hasta esos mecanismos se vencieron, hasta esos mecanismos quedaron podridos por una sociedad que avala la destrucción. Avala la destrucción. Eso es tan increíble que tienes que verlo en aquella foto. No puede ser que Biden avalara esa cosa como Black Lives Matter y que eso fuese parte del soporte de su campaña. Eso es dañino. Y entonces un sector de la sociedad avaló eso porque le caía mal Trump. Eso es una sociedad que está enferma, es una sociedad que tiene grandísimos problemas. Ahora vamos al hecho de la manipulación electoral de la sociedad hasta los países modernos, de los países serios. Perdón. Tenemos un país como Francia, donde hace 2 meses gana supuestamente Macron, pero el domingo los partidos antagonistas de Macron aplastan a toda la plataforma electoral cercana a Macron. En solo 2 meses. ¿Aquella elección fue real? Hay que hacerse muchas preguntas con lo que están haciendo y con lo que está sucediendo y lo que le hacen a nuestras sociedades. Se aprovecha de que existe una sociedad totalmente infantilizada, ridícula, y en base a que existe eso y lo demuestran de manera pública en cualquier oportunidad, después hago la manipulación. La manipulación se ejerce, se toca, se toma ese espacio. Y la gente no lo puede concebir, no lo entiende y después lo echa a un lado. ¿Por qué? Porque sí, hay un gran sector de mi país que es profundamente gafa. Hay un sector de mi país como el que nosotros tuvimos que vivir. En 1988 gana Carlos Andrés y resulta que Carlos Andrés toma el coroto en febrero, el 2 de febrero del 89.
Y resulta que el 27 de febrero de ese mismo año, 30 días después, inmediatamente el país entra en un sacudón y quiere tumbar el gobierno y hay un bote muerto en la calle. ¿Qué sociedad es esa? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que hay un problema de una sociedad general, global, realmente dañada. Que hay países que sí, que tienen las instituciones necesarias para ponerle frenos a esa sociedad dañada. Hay países donde los frenos a la sociedad dañada ya fueron vencidos, se desbordaron. Y la manipulación existe, la maldad existe. Entonces, cuando tú tienes esa gran sociedad infantilizada, no importa el país, y esa sociedad le llega a una persona que usa la maldad y aprovecha y sabe encantar, bailar a esa sociedad. Por supuesto, la sociedad comete el suicidio colectivo, lleva al país hacia el suicidio colectivo. Lo único que detiene a esas sociedades son las instituciones de un país, los mecanismos que hacen que esa voluntad de esa sociedad loca no pueda cometer suicidio. Si la dejas, vas a cometer suicidio. Hay una cosa que, y eso es muy importante que la gente lo pueda entender, más allá del proceso ideológico socialista que va en pro siempre de la destrucción. Es algo con lo que siempre discuto con mis amigos liberales en extremo. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente se va a comportar? No, la gente no se comporta. Gracias a Dios, Dios nos dio el libre albedrío. Y esa cosa maravillosa nos da todas estas oportunidades increíbles para el desarrollo de nosotros como individuos, como seres en libertad. Pero gracias a Dios nos dio también la ética, la moral, el amor por la familia, nos dio la idea de nación, nos dio una serie de estructuras que hacen que el libre albedrío forme parte de un todo, de una serie de herramientas. Dentro de esas herramientas, la ética y la moral se convierten muchas veces en leyes. Y esas leyes son los que evitan el suicidio de un loco que en su libre albedrío quiera hacer desastres. Pero partiendo, por ejemplo, Noel, de que ya está el ojo afuera y no vale Santa Lucía, que está anunciando una constituyente y otra cantidad de cosas, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la sociedad colombiana? Empezar a desobedecer. Empezar, Lo primero que tiene que entender la sociedad colombiana es, uno, no tiene salida democrática a esta situación. El que se lo diga le está mintiendo. Punto uno. Cualquiera que le diga que hay un espacio para el juego democrático y contener el proceso de una llamada a la constituyente y utilizar la constituyente como la oportunidad para la salida de Petro es un criminal, es una persona como toda la oposición venezolana que ha hecho posible la destrucción del país de manera democrática y voto a voto. Lo primero que tienen que aprender es comprender que el proceso revolucionario va más allá que Petro, va más allá que la estructura judicial y legislativa que lo fue cuidando y lo llevó hasta esa posición, Tienen que entender que hay una gran carga comunicacional, que existe una gran carga académica de la sociedad que quiere ese proceso. Está absolutamente vinculado con ese proceso. Y tiene que terminar de comprender, que es algo que sí entiende gran parte de la sociedad colombiana, que el narcotráfico permeó absolutamente todo. Todo. Entonces, tienen que empezar a ver la realidad de quienes están entendiendo que la estructura está corrompida, que la estructura completa tiene una gran cantidad de fallas y problemas enormes. Yo explicaba en un tuit de esta semana, cuando el colombiano dice Colombia no es Venezuela, y yo le digo, sí, tienen la razón, es muchísimo peor. Nosotros no teníamos FARC y LLN en el 98. Nosotros no teníamos esa penetración del narcotráfico que ustedes tienen hoy en el 98. Y así con todo y eso, Chávez hizo lo que hizo. Okay, entonces aquello es muchísimo, muchísimo más peligroso. Hay un punto que es muy importante, que vamos entonces a la fotografía del venezolano. Cada vez que un venezolano dice, hay que dejar a los colombianos allá con sus problemas, no se puede ser tan pendejo. No se puede. Hay que entender lo que significa nuestra frontera. Hay que entender la cantidad de población binacional que nosotros tenemos. Hay que entender la cantidad de venezolanos que están allá y la cantidad inmensa de colombianos que están aquí. Hay que entender el proceso del narcotráfico y la experimentación en nuestra estructura de gobierno y de oposición. Hay que entender que más allá del narcotráfico, la guerrilla ejerce un control en nuestras áreas mineras. Hay que entender que la guerrilla tiene un vínculo ideológico con la estructura cubana que mantiene toda una penetración en el aparato político nacional. Hay que entender eso
eso dentro del marco del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y entender cómo van estructuras como Hezbollah en la frontera de Perijá haciendo vida con grupos guerrilleros. Eso tiene que entenderse para que la gente que sale con pendejadas diciendo, ay, allá los colombianos se lo buscaron. No, no es otro planeta, es lo que tienes al lado. No, mira, es que yo me imagino que si ahora mismo atacara un grupo militar a Maduro, por ejemplo, Petro inmediatamente manda a las fuerzas colombianas a defender a Maduro. Hasta eso, pues, es posible Hoy en no este puede mandar a la momento. fuerza colombiana porque no es presidente en ejercicio, pero mandaría a la guerrilla que le obedece. Pero te digo, lo que te quiero exponer es que Sí, este contubernio entre el guerrillero terrorista Petro y el colombiano narcotraficante violador de los derechos humanos Maduro, eso es lo que pasaría, se van a defender unos a otros, ¿entiendes? Y aparte claro. de eso, te quiero preguntar algo. Aquí el general Zapateiro, un general colombiano, me imagino que sabes quién es, que se enfrentó y le dijo 4 verdades a Petro en su oportunidad, siendo él entonces candidato, ¿verdad? Bueno, va a renunciar a su cargo. Yo te pregunto, ¿tú crees que que los militares, ese glorioso ejército colombiano, si ven que la democracia que ellos conocen está en peligro el pueblo, reaccionarían igual o distinto a como reaccionaron las fuerzas de nosotros? Que se Vamos a vendieron, explicar se el problema de, prostituyeron y todo el lo demás. problema. Lo de Venezuela ya lo Vamos, sabemos, estoy hablando específicamente de Colombia. no, es que hay que explicarlo de una manera que se entienda completo, porque es el mismo espejo, el mismo reflejo. Aquí se intentó dar un golpe de Estado en el año 2002, pero nuestra sociedad, nuestra estructura académica, comunicacional, dirigente del país, dijo eso no puede ser. Y entonces jugaron la estupidez del vacío de poder, y esa fantasía, y esa ridiculez. Después hubo varios intentos de golpe de Estado, pero los análisis políticos a los que recurrían esos militares que querían hacer un golpe de Estado, le decían que la sociedad lo censuraría. Entonces no se podía dar un golpe de Estado. Ahora ve esa foto en el militar colombiano. En el caso de este general tiene que renunciar porque si no va a ir preso. Porque eso es lo que hacen. Va a ir preso, van a perseguir a tu familia, porque tú fuiste ya de frente y expresaste la situación. Pero ahora el resto, lo que queda allá adentro, le queda una decisión clara. O me envilezco, o me voy, o doy un golpe de Estado. ¿La sociedad colombiana está apta para un golpe de Estado hoy? Te van a decir que no. Por supuesto que no. La sociedad colombiana dentro de 3 años, con el país destruido, con las calles encendidas, con la guerrilla jugando golf con relojes Rolex tal como Fidel y el Che en su momento, y viendo a la sociedad todo eso, le van a preguntar a la sociedad, ¿usted está apta para un golpe de Estado? Y te van a decir que no. Porque eso es lo que sucede en nuestros tiempos. Se espera que exista por parte de la sociedad eso. Y eso tampoco importa. Y ahora vamos a otro efecto histórico. En el Chile de Allende es el Congreso, debido a que la gente está desesperada, el Congreso se reúne y el Congreso le eleva una petición al Tribunal Supremo de Chile diciendo, díganle algo a las Fuerzas Armadas porque Allende está destrozando la Constitución, Allende es un criminal, Allende ha destruido nuestro país. Eso lo dice el Congreso chileno como expresión de lo que está sucediendo. El Gran Acuerdo Nacional de Chile se encuentra en Venezuela vetada. Eso se lo eleva al Tribunal Supremo. Y antes de que el Tribunal Supremo pudiese emitir algún tipo de juicio, la Fuerza Armada hizo lo correcto. Dio un golpe de Estado y sacó al criminal Allende. E impuso un gobierno de fuerza. Y eso es lo correcto.
Las sociedades, ¿cómo lo valoran internacionalmente, históricamente? ¡Ay, qué malo, qué buena era Allende! ¡Qué terrible, cómo mataron la esperanza democrática! ¿Y qué hace la sociedad sobre 200 años más? Llevan a Boric al poder porque Boric es el legado de Allende. Eso es lo que hacen las sociedades. Eso es lo que hacen las sociedades. Eso es lamentable, es una lamentable realidad. Más allá de la manipulación electoral, más allá del fraude, más allá de eso, existe un gran sector de la sociedad que hace eso. Lo hace. Entonces, para eso existen los mecanismos de segundo grado, para eso existe la institucionalidad de una nación, para eso existe la reserva moral de una nación que tiene que decir las cosas, que tiene que identificar lo que está mal, y lo que está mal se combate y se rechaza, no lo que está mal. No, esto son las cosas de la democracia, qué buena la democracia, qué maravilla. No, 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 está mal. Vas a destruir un país por tu responsabilidad. Y eso hay que decirlo de manera formal, desde antes, desde muchísimo antes. Hoy con el ojo sacado, por supuesto que no vale Santa Lucía. Por supuesto que la única reacción que le queda a Colombia es un golpe de Estado. ¿La sociedad lo va a aceptar? No. Si existe un caos, como en cualquier otro país, como en el caso de Honduras, donde es evidente que Zelaya estaba violando las estructuras pétreas de la constitución de aquel momento, y por eso el general Romeo da el golpe, y por eso el presidente Micheletti ejerce. ¿Por qué? Porque eso fue así, está ahí, pero el mundo completo los tachó de golpe de Estado. Entonces, cuando Dilma fue sacada por un impeachment, el mundo completo tachó ese asunto como golpe de Estado. Entonces, como siempre digo, si usted va a dar un golpe de Estado, hágalo bien, porque igualito la justicia se lo va a colocar y la historia se lo va a colocar como golpe de Estado. Preocúpese usted por salvar a su país. No le preste atención ni siquiera a la propia sociedad de su país, porque la propia sociedad de su país puso Petro. La propia sociedad de su país puso una cosa tan ridícula y aplaudió una cosa tan pusilánime como Duque, igualito que han aplaudido una cosa tan pusilánime y ridícula como el guiado en mi país. Entonces, son cosas que las sociedades hacen de una manera absolutamente inconscientes, porque son incapaces de mirar al mañana con seriedad. En todo el mundo es así. El planeta completo es así. El planeta completo hace estupideces tan garrafales como llevar a un tipo como Trudeau a la presidencia de Canadá. Imagíname eso un solo segundo. Ese payaso, Trudeau, es el presidente de Canadá. Entonces, ¿qué queda para nuestro país? Entonces, en todo el mundo existe eso. Es un problema grande en nuestras sociedades. Nuestras sociedades fueron terriblemente infantilizadas, O sea que terriblemente con todo lo que tú estúpidas. estás diciendo, estás afirmando que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y elige, No, no, ¿no? no. Mira, los pueblos, y te lo vuelvo a colocar, la sociedad, hay un grandísimo sector de la sociedad que se desprende del resto de la sociedad. Se desprende. Y te lo repito como experiencia propia. Como experiencia propia. 1999. Yo me iba a la estación del metro de Mamera, en pleno oeste, con un cartel que decía no, llamando a la gente a que votara no con el proceso constituyente. Y la gente se acercaba y me preguntaba por qué. Chavista todo. Y le preguntaba por qué. Y enseguida la gente entendía el daño de lo que significaba. Lo entendía, de verdad lo entendía. Pero yo hacía lo mismo en el metro de Altamira. Y ahí no entendía ninguno. Estos eran los estudiantes universitarios, eran las personas que trabajaban en empresas importantes, en compañías de seguro alrededor de la zona. No entendía ninguno, les parecía muy bien o dejaban el país que estaba, o sea, no importa, es que esa es la constituyente, nadie le para la ley. Ese es mi país. Y eso es en todas las sociedades del mundo, en todas. Entonces, ¿es lo que se merecen los pueblos? No, no es lo que se merecen los pueblos. Los pueblos no se merecen destrucción, por más que haya un grupo de estúpidos que quieran la destrucción. No, para eso existen los canales para frenar la estupidez. Entre los primeros canales que está para frenar la estupidez, más allá de las elecciones de segundo grado, más allá de esos mecanismos, está la justicia y la institucionalidad, porque aquí llegamos a un elemento, a un momento tan importante, donde de una lo que sube al poder es gente que no puede hacer política, porque han cometido crímenes. Petro es un criminal.
Chávez fue un criminal. Lula era un criminal, asaltabancos. Mira lo que están diciendo de Todos vienen Brasil. de lo mismo. Fíjate el comentario de Lilia Gea desde Brasil. Aunque el pueblo desobedezca al gobierno de Petro, ya están perdidos. Sí, ya están perdidos. Eso tiene que quedar claro. El golpe de Estado necesario es bueno. Nadie puede decir que sea bueno. Nadie puede decir que sea bueno. Puede venir mañana un Somoza, un Chapita Trujillo. Sí. Ya la responsabilidad del daño está hecho. Puede venirles un Pinochet, un Pérez Jiménez. Y aplaudan si viene eso. Esa es la realidad. El daño ya está hecho. Ahora, el proceso de desobediencia es importante para deslegitimar esto. Porque si algo tiene el proceso de la elección de Petro, es legitimidad democrática. Tan legítimo es que un candidato que nadie conocía, de repente llega y es el candidato que te confronta. Es decir, hubo una expresión popular que llevó al viejito que bailaba en TikTok a que fuese el candidato que se enfrentaba al comunista, al guerrillero comunista. Entonces, la legitimidad del gobierno de Petro es absoluta. Entonces, es la sociedad la que tiene hoy la responsabilidad de comenzar el proceso de deslegitimación. Y esa deslegitimación y ese proceso de desconocimiento y de desobediencia es lo único que podrá darle piso político, piso social, piso comunicacional a una eventual acción que extraiga ese proceso. Si no existe, si la sociedad simplemente dice, no, bueno, esto es lo que hay y nos aguantamos, como está sucediendo en Venezuela, nada justifica la acción. Lo que justifica una acción es precisamente el desconocimiento y la desobediencia. Voy a hacerte una pregunta con referente a las elecciones en Brasil. Entre Lula da Silva, el corrupto, y Jair Bolsonaro, ¿quién gana? Jair Bolsonaro. ¿Perdón? Jair Bolsonaro. ¿Bolsonaro gana en Brasil? Sí. Bueno, entonces no hemos perdido todo. Con la misma seguridad que te dije que Petro ganaba en Colombia. Ay, voy a aplaudir, perdón. Tú sabes que me has dado una alegría, Noel. Porque es que te voy a contar algo. Yo estuve con el presidente, 2 veces presidente de Costa Rica, el doctor Oscar Arias. Y, por supuesto, ganador del Premio Nobel de la Paz. Y apostamos. Él dice que en Brasil gana Lula da Silva. Yo le dije, no, presidente, apostemos. Yo voy por Bolsonaro. Que tú me hayas dicho eso significa que voy a ganar la apuesta. No solamente la apuesta, voy a ganar un bastión que yo creo que puede ser importante para el resto de la solución del hemisferio. ¿Nos puedes explicar eso, por favor? Lo que pasa es que la gente no entiende, todos queremos entender el fenómeno del Foro de Sao Paulo, y Brasil es culpable en mucho del Foro de Sao Paulo, pero hay que entender lo que es Brasil y lo que es Jair Bolsonaro. La gente cree que Jair Bolsonaro es ese capitán que es diputado y que de repente genera una estructura sin partido. Jair Bolsonaro es la expresión de lo que se conoce en Brasil como la derecha católica. La derecha católica está de la mano de un proceso de los evangélicos en Brasil, que son una fuerza realmente impresionante, increíble. Toda esa estructura, para eso, esas cosas que muchas veces causan risa, forman parte de una estructura, de un soporte político extraordinario. Esos son millones y millones y millones de personas que no son escandalosas. Están allí. Son millones y millones de personas que sintieron una identificación a un proyecto que no es Jair Bolsonaro, que es el capitán Jair Bolsonaro. Es decir, hay un respaldo también por una estructura militar que sí es seria. Es la estructura militar que sacó a Jango en su momento, que era un criminal que estaba destrozando Brasil.
la estructura brasilera que instauró una dictadura en su momento, y es la dictadura de los padres del milagro brasilero, dictadura que tú le preguntas a cualquier latinoamericano promedio, nómbrame un dictador brasilero, y no lo saben. ¿Por qué? Porque gobernó la Fuerza Armada. Te voy a Y fue leer. cuando la Fuerza Armada le dio la gana, le dieron el coroto a otro que lo primero que dijo, no, yo no voy a hacer reforma agraria. Ah, usted no va a hacer reforma agraria, usted va a respetar la propiedad, ok, usted tiene derecho a ser candidato, si no, no. Y así es como funciona un país medianamente serio. Fíjate, te voy a leer gente que está aquí de Brasil. Dice Hexi Mojica Velasco, viva Bolsonaro, viva Brasil. Lili Egea dice, yo vivo en Brasil y Bolsonaro ha perdido mucha popularidad. Dice Claro, el Ada ejercicio desde de gobierno Caracas. resta. ¿Perdón? Mira, crecer en el ejercicio de gobierno es una cosa muy difícil. Perder en el ejercicio de gobierno es absolutamente lógico. Y vuelvo a explicarlo en el caso del votante promedio de Bolsonaro. No es una persona que se exprese, no es una persona gritona, no es una persona, y fíjate, encontrarnos gritones en Brasil, no es una persona que va a hacer bulla ni nada de esto. Es una persona que está consciente del daño que hizo Lula. Está muy consciente del daño increíble que hizo Dilma. Está muy consciente de los candidatos que ha apoyado Lula. Está muy consciente del desfalco que generó el Partido de los Trabajadores en el estado de Sao Paulo. Está muy consciente de cada una de las cosas que significan ver al resto del continente dañado por la palabra Foro de Sao Paulo. Entonces, eso genera un núcleo social muy, muy, muy interesante. Lo suficiente para poder contar con Bolsonaro con un colchón que le permita enfrentar la gran manipulación que hay en el entorno de Lula. Una manipulación que está en toda la estructura de medios comunicacionales. Las dos principales redes de televisión que manejan prensa también volcada a favor de Lula. Y fueron las mismas dos redes que mostraron todo el escándalo del Lavallato. Es decir, no hay ni siquiera coherencia en lo que está sucediendo en el mensaje. Y eso ha hecho también que un gran sector de la sociedad se canse de los emisores de ese mensaje. Voy a cerrar esta entrevista con una pregunta que he venido leyendo y que mi productor me ha puesto de una manera y de otra, así que voy a redactarla de esta manera. Te la voy a decir de esta forma. ¿Cuál es el futuro inmediato del continente? Y estamos hablando de que en el 2024 hay elecciones en Venezuela, porque para allá van, ¿verdad? Tú y yo sabemos, porque tú me conoces y sabes cuál es mi posición desde el día 1, que no la cambio, yo tengo una línea allí, siempre sigo lo mismo. Van a elecciones supuestamente en el 2024, Perú está tomado, Chile está tomado, Colombia está tomado. Según tú, lo único que queda sin polvo, porque te voy a decir algo, pareciera que los indígenas en Ecuador tumban al presidente Lazo. Lazo, sí. Ajá, están en esa pelea, tú sabes, ok. ¿Qué futuro tú le ves a todo eso? ¿Cuándo se termina de pasar esta nube negra en nuestro continente y veamos de alguna manera la solución y la ejecución de vida, propiedad de un país sano, de un país que se hay que reconstruir, whatever? Solo entendiendo que la voluntad popular tiene que ser colocada a un lado. Las acciones que vienen, y lo que he colocado y explicado varias veces, lo único que salva ahora es un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados, y el cual va en el hecho de una palabra que a la gente no les gusta oír, que viene a ser dictadura, entendiendo tiranías y dictaduras. Si eso no se entiende, no empezar a explicarlo, ya hay bastante material al respecto en la red para que se pueda entender. Lo que yo quiero dejar muy claro es que lamentablemente no existe vías democráticas, eso simplemente no existe. De tener continuidad y tranquilidad los procesos que estamos viviendo en Latinoamérica, nosotros nos vamos hacia las aventuras de un proceso de unión de repúblicas socialistas suramericanas. ¿Le suena ese URSS?
Bueno, más o menos lo vas a vivir a través de la estructura del Foro de Sao Paulo y cada uno de estos mecanismos. Para eso se generó el CELAC, para eso se generaron el UNASUR, y cada una de estructuras que generó Fidel y Chávez en su momento, dentro de un marco dominado por la estructura del Foro de Sao Paulo. Entonces, ese es el futuro inmediato si no hay las reacciones necesarias en cada uno de nuestros países. En cada uno de nuestros países y de manera absolutamente independiente, por decisión soberana de sus nacionales y entendiendo que ese concepto latinoamericanista de proceso socialista lo único que va a hacer es destruir sus naciones. Ha sido de verdad un programa excelente, como de costumbre, y nos tiene acostumbrado Noel Leal. Por supuesto, las redes reventadas, la gente interviniendo, la gente preguntando. Muchas gracias, Noel. Eh, ¿Qué le dices a nuestro mundo, en este mundo, a este mundo democrático que muchos millones ocupamos, pero que no tenemos la fuerza ni la vía? Porque todo el mundo, yo le decía que la palabra del día es reinventarnos. Hay que reinventarnos de acuerdo a lo que está pasando en Colombia. Hay que Entiéndase reinventarnos como de acuerdo al individuo, resto de los países. Cuéntame. entiéndase como individuo, entienda su responsabilidad para con su familia, entienda la importancia de que su familia viva en una sociedad sana, entienda el valor de lo que significa su nación. Al entender eso, va a poder rechazar todo lo otro que es absolutamente dañino. Si no nos empezamos a entender como individuo, familia, sociedad y nación, de nuevo, es decir, lo básico que nos hace no solo el individuo, sino nos hace comunidad, nos hace ese entorno y con las diferencias propias que se maneja en una nación dentro de los esquemas culturales. Si no entendemos esos esquemas tan principales, tan básicos, simplemente todo se pierde. Entonces, ¿dónde está el mensaje? Reencuéntrese con lo suyo, reencuéntrese con su nación. Y en nuestro caso, en el caso de Venezuela, vamos a recobrar el orgullo de ser venezolanos. Tan sencillo como eso. Que viva Venezuela. Definitivamente divino, pero voy a hacerle un favor a alguien que es una gran seguidora de este programa y voy a cerrar con esta pregunta. Discúlpeme, señor director. ¿Cuál es tu opinión de Nayib Bukele, Salvador? Negativa, negativa. ¿Tú consideras que él es un dictador? No, payaso del circo. En general va a ser realmente dañino. Muy bien. Pues está respondida la pregunta a mi gente de Caracas. Muchas gracias. Señores, él es Noel Leal, quien ha venido generosamente a Políticamente Hablando y nos ha dado una entrevista educativa, real, cruda, pero esa es la verdad de lo que se está viviendo. Y yo la comparto con él. Noel, gracias mi vida por venir y aceptar mi invitación. Siempre un invitado eterno a mi espacio. Muchas gracias, Noel.